Tomen asiento, hermanos. El texto que acaba de leer nuestro hermano, que leímos ahora hace un momento de Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4, tendremos la reflexión en esta noche de este texto. Entonces tenga su Biblia preparada, abierta para la reflexión, la meditación de la palabra en este pasaje. Como en la mañana mencionábamos, los que tuvieron oportunidad de estar aquí en la mañana, y mencionábamos que este mes es un mes de énfasis sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un énfasis acerca del advenimiento, pues, su primera vez. Él tiene prometido venir por segunda vez, pero estamos celebrando esto. Dijimos también que las dos fechas más importantes para la fe cristiana no necesariamente tienen que ver con el día de mi conversión, es importante ese día, pero las fechas más importantes tienen que ver con la Navidad, la encarnación de Cristo, y con la Semana Santa, la muerte y la resurrección. De hecho, si no hubiese sido posible estos dos eventos históricos, en realidad nuestra conversión no hubiese sido efectuada, de tal forma entonces que esto toma gran relevancia: el nacimiento de Cristo y la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso tenemos cultos especiales justo en la Navidad y justo en la Semana Santa, que son las festividades, digamos, en el calendario litúrgico más importantes, y a la que tenemos que tener muchísima atención, porque estamos hablando justo de la historia de nuestra salvación, la historia de nuestra redención. Es muy importante para nosotros hacer mención y recordar que la salvación que nosotros tenemos es una salvación dada por Dios, es una salvación que el Señor nos otorgó y que la planeó desde antes de la fundación del mundo, y que así determinó en el decreto eterno que Él tenía de la salvación para los escogidos, y a nosotros nos ha distinguido con esta salvación, porque cuando nos damos cuenta de que somos salvos, entonces también nos damos cuenta de que fuimos elegidos. No al revés, no primero nos damos cuenta que somos elegidos y luego somos salvos, es justo al revés. Primero nos damos cuenta de que somos salvos, el Espíritu Santo da testimonio al nuestro, luego entonces podemos saber y entender que fuimos desde antes de la fundación del mundo elegidos para la salvación. Eso es una verdad absoluta y esa es una verdad maravillosa. Pero esta salvación que nosotros tenemos no es una salvación lograda por méritos propios, no es una salvación lograda por méritos de alguna otra persona en el mundo, históricamente hablando, de tal manera que cuando nosotros reflexionamos sobre nuestra redención, tenemos que reflexionar sobre los méritos, sí, de alguien, pero no de cualquiera. Tendría que ser la persona sobre la cual nosotros descansáramos en el mérito para nuestra salvación, una persona que fuese sin pecado, sin mancha, una persona que fuera como nosotros, que hubiera tenido las características físicas como las nuestras, pero sin pecado. Una persona, un humano, un ser humano, una persona encarnada, pues, que pudiera en nuestro lugar cumplir con toda la obra, en nuestro lugar hacer toda la obra que el Señor encargó a los hombres, y además en nuestro lugar recibir la ira de Dios, por supuesto descargada sobre una persona que fuera sustituto nuestro. Para esto era necesario que fuese sin pecado. Cuando hablamos de este asunto de una persona que fuese sin pecado, necesariamente tenemos que hacer una referencia al Señor Jesús, que el Señor Jesús era una persona así, sin pecado, que el Señor Jesús fue una persona que se humanó, que se hizo carne, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, y que gracias a esto entonces pudo tener o haber una representatividad corporativa del hombre para la salvación. Así como la hubo una representatividad corporativa en el pecado en Adán, entonces también hay una representatividad corporativa en la salvación en Cristo Jesús. Después de Él, después de toda su obra, nosotros entonces podemos decir que somos salvos, y que somos salvos por algo que históricamente está comprobado. Esto lo menciono porque el libro que nosotros tenemos frente, que es Primera de Juan, es un libro maravilloso. El autor de Primera de Juan es el mismo autor del Evangelio de Juan, y es el mismo autor de la Segunda y la Tercera de Juan, y es el mismo autor del Apocalipsis. Después del apóstol Pablo, Juan es el autor más prolijo de la Biblia, el que más escribe, pues. Después del apóstol Pablo sigue desde luego Juan. Tiene dos libros muy extensos, como el Evangelio de Juan
y como el Apocalipsis. Y luego tiene 3 pequeños libros que son esas 3 cartas que escribe el apóstol Juan. Hemos colocado, o los eruditos han colocado las epístolas o estos libros de Juan como epístolas. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que son epístolas, entonces viene a nuestra mente que una epístola es una carta. Es una carta. Así las epístolas, ¿no? Como las a los Efesios, a los Gálatas, a los Colosenses de Pablo. Pero nosotros también podemos notar algo que no está tan parecido a las epístolas que estamos acostumbrados, porque en las epístolas, cuando encontramos que son epístolas, que son cartas, normalmente hay una identificación, hay un emisor, hay un remitente, hay alguien a quien está dirigida las cartas, y en este pasaje nosotros no encontramos al principio el nombre de Juan dirigido a alguien. Entra de lleno a un tema que es el tema que vamos a tratar ahora. Sin embargo, nosotros sabemos que es una carta, es una misiva, por todas las expresiones que el apóstol Juan tiene acerca de a quienes está dirigidos. Ahora, no dice a los cristianos en tal o cual lugar, pero lo que sí dice es que hace una mención acerca de aquellos a los que está dirigida la carta y les dice cosas tan entrañables, tan bonitas como hijitos, hijitos míos. Lo podemos percibir en estos textos, específicamente en el capítulo 2, verso 1 y en el 18, esta expresión de hijitos. Casi podemos asegurar que la carta está dirigida a personas muy amadas por el apóstol Juan. También tenemos que recordar que el apóstol Juan es el último apóstol vivo y además es un apóstol que ha tenido una gran cantidad de experiencia cristiana con el Señor y que además era un hombre que no murió mártir y que fue un hombre que muere viejo y que la historia, la tradición oral dice que el apóstol lo subían a los púlpitos de las iglesias, ya viejito, ya cansado, ya con una edad avanzada, se recargaba en el púlpito y les decía hijitos míos y los hablaba con mucho cariño, muy entrañable el apóstol Juan. Pero este apóstol es un apóstol maravilloso. Pero hago referencia a todo esto porque estamos hablando de la redención y estamos hablando del nacimiento de Jesús. Y el apóstol ciertamente no es un apóstol que se caracteriza por hacer una narración histórica cronológica del nacimiento de Cristo. Si revisamos los evangelios, justo el evangelio de Juan no es un evangelio de los que se llaman sinópticos, porque los evangelios sinópticos justamente son Mateo, Marcos y Lucas, que sí, de alguna manera, salvo Marcos, Mateo y Lucas más, narran de una manera muy cronológica, muy histórica, muy bonita la vida de Jesús en su nacimiento y luego todo su ministerio. Los sinópticos se complementan uno al otro y van narrando desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, los acontecimientos por los cuales el Señor Jesús tuvo su ministerio. Y cada versión es importante y completa el panorama porque son visiones vistas desde diferentes maneras, desde diferentes ángulos y algunos de ellos con experiencias un poco distintas. Particularmente Marcos y Mateo con experiencias muy vivenciales y en el caso de Lucas con cosas que seguramente le platicaron a Lucas porque Lucas no caminó con Cristo. Pero en el caso de Juan hay una extrañeza o aparente extrañeza porque a diferencia de Marcos y de Mateo, Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, mucho más cercanos. Era de los de mano derecha, digamos. Era uno de los discípulos, y no quiero decir consentido, pero era el discípulo amado. Casi está claro, como si dijéramos como el consentido, pero era el discípulo amado. Era el discípulo juntamente con Pedro y también con el hermano de Juan, que iba a Jesús y los tomaba para eventos muy importantes, muy privados, de oración, de sanación, de resurrección. Eran discípulos muy amados y muy cercanos al Señor Jesús. Pero este Juan tuvo experiencias vivenciales con el Señor, experiencias que ninguno otro tuvo. Si nosotros tuviésemos que hablar acerca de un verdadero discípulo o un ejemplo de un verdadero discípulo, casi tendríamos que estudiar al apóstol Juan. El apóstol Juan fue un verdadero discípulo de Cristo con todas las palabras, un maravilloso
discípulo de Cristo. Era este apóstol amado. Es este apóstol al que el Señor en la cruz encargó a su madre. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Es un apóstol maravilloso, pero él vivió experiencias muy, muy importantes y muy interesantes con el Señor. Él encarnó las vivencias con el Señor Jesús. Él palpó, él vio, él oyó las cosas que el Señor Jesús decía. Siendo él el último apóstol en morir y él teniendo un testimonio fehaciente de las cosas que vivió y que vio, entonces da testimonio de todas estas cosas en este libro. Ya en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan, él dice con toda claridad cuál es el propósito de su Evangelio, que esas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en él tengáis vida en su nombre. No es diferente en este caso en la primera carta que tenemos, porque justamente en esta primera carta hay un énfasis semejante, hay un énfasis parecido, porque en el capítulo 5 de esta misma carta primera de Juan, en el versículo 13, casi dice lo mismo. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el propósito. Y además se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. Y él, sí, por supuesto, no narra en el Evangelio, por ejemplo, no narra los acontecimientos históricos. Él no nos cuenta la visita de los pastores, él no nos cuenta la visita de los magos, él no nos cuenta los acontecimientos de los ángeles. No tenemos historia de parte de él en ese sentido, pero él entra pues como un evangelista importante para darnos una perspectiva teológica importante de la venida de Jesucristo. Allá en este Evangelio, en el Evangelio de Juan, él empieza su Evangelio casi como empieza este Evangelio. Así que nosotros tenemos justo en el Evangelio de Juan, lo que nosotros podemos notar con toda claridad es que este Evangelio empieza con palabras muy puntuales. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice todas las cosas por él fueron hechas, etc. Habla del principio. Y aquí, en este texto, justo hace la misma historia. Empieza otra vez de la misma manera, diciendo lo que era desde el principio, etc. Ahora, cuando nosotros entramos al estudio de este texto, está en la mente, o tiene que estar en nuestra mente un poco, justo la encarnación de Cristo, justo el inicio de Cristo, justo la intención de Dios para mandar a Jesucristo al mundo. Pero ahora Juan lo va a compartir a la iglesia a través del Evangelio, a través de sus cartas, va a compartir la teología del Mesías, la teología del Cristo de una manera muy, muy hermosa, de tal forma que tenemos nosotros aquí la cristología de Juan. Cuando se estudia cristología en los seminarios hay diferentes vertientes. Está la cristología paulina, está la cristología juanina, y esta es una cristología juanina. Es la perspectiva de Juan al respecto de Jesús. No está narrando el nacimiento per se, pero está hablando de cosas muy importantes. Así es que entramos al texto después de esta breve introducción. Nosotros vamos a encontrar 4 cosas en este texto que trataremos de definir con claridad. Una es la temporalidad de Jesús. La segunda sería la manifestación de Jesús. La tercera, sus efectos. Y la cuarta, su propósito. Normalmente no tengo puntos así muy concretos, pero esta vez vale la pena porque incluso el texto va dándonos un poco esta dirección. Su temporalidad, su manifestación, su efecto y su propósito. Empezamos pues con este asunto de la temporalidad. ¿Cuándo empezó Cristo? ¿En qué momento Cristo surge en alguna manera en la historia? ¿Dónde lo podemos localizar? Hay diferentes maneras de poder encontrar a Cristo desde el punto de vista de sus inicios. Pero ustedes y yo, hermanos, tenemos un principio, en realidad, un inicio, ¿no es cierto? Nosotros no somos eternos. Nosotros tenemos un inicio. Antes de que naciéramos, no existíamos. Quizá sí en la mente de Dios, porque Él tiene la historia de la humanidad de un solo vistazo, pero no existíamos ninguno de nosotros. Si alguno de nosotros piensa que existíamos antes, de alguna manera, en algún lugar, allá en la eternidad o en algún punto, estaremos hablando de una doctrina herética. No existíamos. El único preexistente es Cristo. El único preexistente, el único ser humano preexistente es Cristo.
Después de él, nadie. Así que entonces lo que hace Juan es que ubica al Señor Jesús en su preexistencia y hace una mención muy importante del principio. Y dice él lo que era desde el principio. Ahora, importante los pronombres. No dice el que era, sino lo que era. Tanto en el idioma español como en el idioma original que fue escrito este texto, que es el idioma griego, está este artículo neutro, lo, ¿no? Lo que era desde el principio, no el que era desde el principio. De todas maneras, cuando se habla de lo que era en el principio, tenemos dos tentaciones. Una, pensar en el tiempo histórico del principio de Cristo, y entonces lo ubicamos justo en la época de su nacimiento allá en Belén de Galilea. Pudiésemos nosotros decir, Cristo empezó ahí. Hay algunas personas que creen esto. De hecho, el apóstol va a contrarrestar doctrinas equivocadas que tiene la iglesia en aquel tiempo, de algunas personas que decían que Cristo efectivamente había nacido, pero había nacido como ser humano, como cualquier ser humano, había sido pues creado, había sido producto de una relación entre un hombre y una mujer, y que ya en el bautismo vino a su presencia, vino a él esta cualidad espiritual de ser hijo de Dios. Entonces dijeron, no, Cristo fue hombre desde el principio y se le dio la cualidad, se le dio la distinción por Dios para ser su hijo, cuando el Señor dijo en el bautismo, este es mi hijo amado. Pero entonces esta es una corriente herética. Cualquier persona que hablaba de este tipo de corrientes heréticas, que decía que Cristo tenía un principio carnal, un principio de creación, que era un ser creado, estas personas que estaban en contra de Cristo en ese sentido, Juan les dice de una manera muy directa, anticristos. Anticristos. De hecho, este libro va a hablar en contra de el anticristo. De hecho, en el versículo 18 ya está diciendo, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y empieza a hablar pues de una manera muy puntual acerca de el anticristo. ¿Cuáles eran estas personas? ¿Qué eran estas personas? ¿Qué características tenían? Todas aquellas personas pues que desvirtuaban el nacimiento virginal, que estaban en contra de la divinidad de Cristo y que hablaban de que Cristo era un ser, pues era un ser creado. No estamos hoy día lejos de tener este tipo de corrientes en donde se habla de que Jesús es un ser creado. Cristo tuvo un inicio, dicen algunos, allá en Belén, y luego después en el bautismo, entonces le vino la capacidad de ser hijo de Dios. Pero no, lo que hace Juan entonces es contrarrestar estas ideas y decir, no, de ninguna manera, él no es un ser creado, él existe en el principio, lo que era desde el principio es Jesús, pero no está hablando de un principio del nacimiento, sino está hablando del principio de todas las cosas, del principio de todo lo que existe. No se está refiriendo a la proclamación de que Jesús vino en la carne, sino de su revelación divina histórica y anunciada desde antes de la fundación del mundo, en el principio. Nosotros lo sabemos muy bien, que cuando el Señor hace la creación de todo el mundo, cuando hace todas las cosas, en Génesis 3:15 le hemos llamado este maravilloso pasaje el protoevangelio, porque desde allá está anunciado Cristo y luego tipificado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y desde Adán, y luego entonces a partir de Set tenemos nosotros pues ahí reflejado a Cristo. Cristo ha estado presente siempre en la historia de la humanidad, nunca ha estado ausente. Algunos autores dicen incluso que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de el ángel de Jehová, están refiriéndose a Cristo. El ángel de Jehová, por ejemplo, en el Salmo 121, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero este ángel de Jehová, este maravilloso ángel de Jehová, dicen los estudiosos del Antiguo Testamento, no es otro que Jesús, que está vigente, que está presente, tipificado a veces, mostrado de alguna otra manera a veces, y además había acontecimientos que eran sombra de lo que había de venir, en donde estaba reflejado Cristo. También nosotros sabemos que la gente del Antiguo Testamento no se salvaba si no era por Cristo. Nunca ha habido salvación
salvación fuera de Cristo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en toda la historia de la humanidad, la única manera posible para que hubiese salvación era a través de Cristo. En el Antiguo Testamento, el que iba a venir, el anunciado. En el Nuevo Testamento, el que vino. Y nosotros finalmente concentramos nuestra atención en Cristo. El apóstol Juan está diciendo entonces que Él es desde el principio. Esto no es una sola idea de Juan. Esa es una idea de toda la Biblia. El apóstol Pablo, por ejemplo, allá en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 18, tiene una expresión preciosa, maravillosa, hablando de esto. Él dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él es antes, dice el apóstol, antes de todas las cosas. Así que cuando el apóstol Juan está hablando de lo que era desde el principio, está hablando de Él, pero desde el principio. Desde el principio. Él está diciendo, tenemos a un Cristo preexistente. Estamos creyendo en un Dios preexistente. Muy importante, porque cuando Jesús vino a nacer en Belén, lo único que sucedió es que Él se despojó de su gloria eterna para venir a encarnarse en el cuerpo de María, virgen, y luego entonces nacer como cualquiera de nosotros. Pero la historia de Jesús databa ya desde antes de la fundación del mundo. No tuvo un inicio ahí. De tal manera que no tenemos un cumpleaños fehaciente de Cristo, porque Él ha existido desde siempre, porque Él es el eterno. Sí, celebramos nosotros esta fecha. La celebramos con mucho gozo. La tenemos que seguir celebrando toda la vida, pero Él ha sido el preexistente. Tenemos que tener cuidado, y Pablo tiene que tener cuidado, Juan tiene que tener cuidado para decirle a estos destinatarios que Jesucristo existe desde el principio. Y él está diciendo que lo que era desde el principio, y luego da testimonio de lo que Él pudo tener testimonio. Ahora, Él sí nos puede decir lo que yo tengo testimonio de lo que vi. Ahora, un testigo normalmente tiene que ser una persona que o vio, o oyó, o estuvo presente en una circunstancia determinada. Si vamos a un juzgado, si vamos a un juicio, y entonces nos piden, traes un testigo, el testigo tiene que tener la característica de haber sido testigo ocular. Tuvo que haber visto o tuvo que haber oído lo que está testificando. Tuvo que haber sido parte de esta situación para testificar. Una persona que no vio, que no oyó, puede ser catalogada como un testigo falso. Como un testigo falso. Pero entonces lo que hace Juan es que, dando credibilidad a lo que él está diciendo, a mí me consta. A mí me consta que Él es desde el principio. A mí me consta que Él es Dios, que el Verbo se hizo carne. A mí me consta que Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. A mí me consta que es el Hijo de Dios. A mí me consta. ¿Y cómo lo dice? Dice el apóstol, lo que hemos oído, Él oyó a Jesús. No solamente oyó de Jesús, pero Él, y como está en plural, seguramente está involucrando a los otros apóstoles. Seguro su hermano, seguro Pedro, seguro los otros apóstoles, que seguro algunos de ellos ya no están vivos en ese tiempo. Pero hemos oído, lo oímos con nuestros oídos. Él estuvo hablándonos a nosotros. ¿Se imagina qué panorama? ¿Qué escena tan preciosa? ¿Con qué fuerza expresiva Juan pudo haber dicho, yo lo oí cuando nos decía en el aposento alto, tomad, comed, este es mi cuerpo, esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre? Que él estuviera dictando las parábolas y él escuchando, y él diciendo las frases, y él predicando el evangelio, él sanando enfermos. Dice, nosotros lo oímos. Somos testigos, oímos de Jesús. Además, lo vimos con nuestros ojos. Somos testigos oculares de Jesucristo. Lo vimos, lo contemplamos. La expresión griega
tiene una expresión que nosotros usamos como anonadados, ¿no? Hay alguna versión que no es muy buena, pero dice estupefactos. Y esa es una manera de decir asombrados, anonados, casi que diríamos es con la boca abierta. Lo contemplamos, estuvimos contemplándolo con la boca abierta, así como maravillados de Jesús. Dice lo que hemos contemplado, y luego dice y palparon nuestras manos. Recordará que cuando el Señor murió y luego en el aposento se apareció a sus apóstoles, cuando Tomás dudaba de que hubiese resucitado, él le dijo: este es mi cuerpo, tóquenme. Y lo tocaron. Incluso a Tomás le dijo: mete tu mano en mi costado, porque y en mis manos. Lo tocaron, lo palparon, lo vieron. Ya no solamente en la resurrección, sino también lo vieron y lo tocaron y se recostaron con él y lo abrazaron y lo besaron. Era una relación íntima, importante, amable de Dios para con los hombres. Así que el apóstol está diciendo, era desde el principio, nos consta. Lo oímos, lo vimos, lo contemplamos, lo tocamos. Por eso testificamos que Él es el verbo de vida. Porque dice al final, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Yo no sé cómo está en su Biblia. En mi Biblia el verbo está en mayúsculas, de tal manera que a quien se hace referencia justo es a Cristo. A Cristo. En el principio, dice en el Evangelio, era el verbo. Y cuando se habla del verbo, se habla de Dios, porque el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Así que estamos hablando de Jesús. Y Él dice, soy testigo ocular. Nosotros no somos testigos oculares de Cristo, pero la fe que tenemos, el testimonio del Espíritu Santo que da a nuestro propio espíritu, nos da veracidad. No lo hemos oído, no lo hemos visto, no lo hemos contemplado, no lo hemos tocado, pero tenemos nosotros el testimonio de Juan y la certeza en nuestro corazón de que Jesús es el verbo de vida, el que se encarnó, pues, el que nació. Así que la temporalidad de Cristo es desde la eternidad, desde el principio. Y Juan da testimonio fehaciente de que así es. Alguien le puede haber preguntado, ¿lo viste tú? Sí. ¿Lo oíste? Sí. ¿Caminaste con él? Claro que sí. ¿Lo contemplaste? Por supuesto. ¿Lo llegaste a tocar? Por muchas veces. Claro que sí. Yo doy testimonio que él es el verbo de vida. Pero esta es su temporalidad. ¿Qué hay con su manifestación? ¿Qué manifestó el Señor cuando vino? Este verbo de vida, la manifestación es la vida eterna. Verso 2. Porque la vida fue manifestada, y está entre paréntesis como una oración parentética, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna. Esa vida eterna fue manifestada, dice el apóstol, y la vimos y testificamos y la anunciamos. Muy importante, porque cuando Jesucristo vino a hacer su obra redentora, Él estaba encarnando la vida eterna. Su manifestación más importante del Señor es esta en este pasaje, la vida eterna. Que era desde el principio, es la vida eterna. Juan se refiere a la realidad histórica del nacimiento de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección y sus apariciones personales posteriores, y hace una declaración. En Él estaba la vida. Él es la vida eterna. Él se nos manifestó. Y en aquel tiempo había un credo. Y a algunos que les gusta estudiar los credos y las confesiones, el primer credo posiblemente oficial, formal, que sale o que surge es el que está contenido en la Biblia en primera de Timoteo 3:16. Como que los pasajes más importantes o más interesantes están en algo 3:16. Pues este está en primera de Timoteo 3:16. Pero verán este credo maravilloso que hace una confesión preciosa respecto de la vida eterna y de Jesús. Dice él, el apóstol, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido
arriba en gloria. Es el testimonio, es el credo de la fe en Jesucristo, quien encarna la vida eterna. La manifestación más importante de Jesucristo es entonces la vida eterna. Y dice Juan, se las anunciamos, la vida eterna. Estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó? En Jesús. Él representa la vida eterna. Nosotros no podemos tener vida eterna sin Cristo. La única manera posible de que nosotros podamos vivir eternamente e irnos a la presencia del Señor por siempre es a través de Cristo. Desde el que era desde el principio. Así que Juan va en esta sucesión de ideas y va a decir, bueno, pues él era desde el principio. No tiene un inicio formal porque Él es preexistente. Lo vimos, lo oímos, lo palpamos, lo contemplamos, estuvimos con Él y damos testimonio de que Él es el verbo de vida. Él se nos manifestó como la vida eterna. Eso es lo que los anunciamos, la vida eterna. Y dice el apóstol que estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero entonces, en tercer lugar, en esta sucesión de ideas está el efecto de esta revelación. El efecto de esta manifestación. Y el efecto de esta manifestación es la comunión entre los creyentes. Porque entonces todos compartimos la misma fe y tenemos la misma convicción de que Cristo es la vida eterna. En el 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El efecto, el resultado pues, de que nosotros entendemos que Cristo es el preexistente, de que Él se nos manifestó a nosotros como la vida eterna, es para que en el nombre del Padre y del Hijo tengamos nosotros comunión. No puede haber una comunión de manera diferente. Hace tiempo que yo predicaba este texto, decía yo que a veces nosotros tenemos buenos amigos fuera de la iglesia, buenos amigos entrañables, incluso hasta familiares, ¿no es cierto? Familiares que no son creyentes. Y nos llevamos bien, pero la real y verdadera comunión es solamente cuando todos hemos creído en el mismo Jesucristo, el verbo de vida. Esta es la verdadera comunión. Lo demás está bien, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, son nuestros compañeros, nos llevamos muy bien, pero la diferencia será al final del tiempo, porque al final del tiempo el que no creyó en Cristo entonces no estará en el mismo lugar en donde estaremos los que creemos en Cristo. La verdadera comunión, esa comunión de hablar un mismo lenguaje, esta comunión en donde nosotros hablamos las mismas cosas, esta comunión en donde creemos en el mismo Dios, esta comunión se da solamente entre nosotros los cristianos. Y por eso el apóstol está diciendo, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. No hay una comunión distinta. Hay una relación, sí, hay una relación amable, sí, hay una relación amorosa, sí, pero no hay una verdadera comunión. Para que podamos estar en comunión, tendremos que pensar y creer en el mismo Padre, en el mismo Hijo, en este Jesucristo preexistente, en este Jesucristo manifestando la vida eterna, en este Jesucristo que es nuestro Dios. Porque si yo llego con una persona y me dice Jesucristo no es Dios, yo no puedo tener comunión con ella. La única manera que me puedo relacionar con ella es para predicarle el evangelio de la salvación. Pero ¿qué comunión puede haber? La única comunión pues posible entre el creyente es creer que Cristo es el Salvador. Conocemos historias, tristes historias, de personas que incluso han perdido la comunión con la familia y con los amigos cuando los amigos o la familia se enteran que nos hemos hecho cristianos, que hemos creído en Cristo, que ahora nuestra fe es completamente diferente. Y entonces nosotros no tenemos que encargarnos de romper la comunión con ellos. Ellos rompen la comunión con nosotros con mucha facilidad. Nosotros tenemos un poco de temor de perder la comunión con aquellos, pero la verdadera comunión se da solamente cuando creemos en el preexistente, en el verbo de vida, en el que manifestó la vida eterna, en Jesucristo, el Hijo de Dios, en Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice el apóstol entonces que el efecto de Jesús cuando vino fue o es la comunión entre nosotros. Y la comunión entre nosotros es con el Padre y con el Hijo. ¿Y con qué propósito? La última cosa pues es el propósito. El propósito es el gozo común entre nosotros los creyentes.
Dice el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo del mundo es el Señor, dice un himno nuestro. No tenemos más gozo, hermanos, de saber que Jesucristo es el preexistente, que es el verbo de vida, que es la manifestación de la vida eterna, que es en quien tenemos comunión con Él y con nosotros. Y esto produce en nosotros un gran gozo entre creyentes. Cuando tenemos una comunión plena con el Padre y con el Hijo, nuestro gozo se acrecienta. Ahora que el Señor Jesús, estamos recordando que nació, lo único que podemos ver en la Biblia es el gozo. Ángeles cantando, la gente emocionada, el mundo sucumbiendo ante el Rey con gozo. Los himnos que cantamos son de gozo. La predicación es de gozo. La comunión entre nosotros es de gozo. La celebración es de gozo. En este mes está prohibido estar triste. Este mes es de gozo, porque hemos creído en el eterno, en el verbo de vida. Hemos creído en el que se manifestó como la vida eterna. Hemos creído en quien tiene comunión con el Padre y con nosotros. Y por eso nosotros tenemos gozo. Dice Juan, si logro esto, entonces el propósito por el cual estoy escribiendo se cumple. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo no debe de estar en ninguna otra cosa hoy día, sino en saber que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús, porque Él existe desde siempre. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él mismo dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Nosotros sabemos, pues, que Cristo existe desde siempre. Pero el día que nació, en ese tiempo histórico, hubo hombres como Juan, como Jacobo, como Pedro, como los apóstoles, que lo oyeron, que lo vieron, que lo tocaron, que lo contemplaron. Y que dan testimonio histórico de que es el verbo de vida y que se ha manifestado a nosotros como la vida eterna. Padre, esto hace que tengamos comunión entre nosotros, porque lo que a nosotros nos une es Cristo, porque sin Cristo no tendría sentido nuestra comunión. Y por esto nosotros vivimos con gozo y nuestro gozo es cumplido. Gracias, Padre, por tu palabra que nos dirige hacia la persona de Jesús, que es el más importante, el único digno de adoración y gloria. En su nombre oramos. Amén.